En el Jardín de los Milagros por Rav Shalom Arush, capítulo 24. De Persia a Israel. Existe un sinnúmero de historias que demuestran que el único problema que tiene la persona es su falta de emuná. A continuación, relataremos una de ellas. En cierta ocasión, llegó a Israel un judío proveniente de Persia, que había venido explícitamente para reunirse conmigo. Cuando me vio, en una de las clases se emocionó muchísimo. Al final de la clase, él les contó a todos los presentes su historia en idioma persa, y uno de mis alumnos que habla este idioma tradujo la historia. Esto fue lo que contó. Este hombre era un comerciante muy exitoso que ganaba una fortuna y había adquirido muchos bienes inmuebles. En una época, los bienes inmuebles en Persia se desvalorizaron completamente y entonces este comerciante perdió toda su fortuna. Y no solo eso, sino que contrajo enormes deudas y en consecuencia se sumió en un profundo estado depresivo. Su tía, que vivía en Israel, le envió el libro En el Jardín de la Fe en la edición persa. Él estudió el libro y así fue como empezó a entender y a ver que en realidad todo lo que sucede le hace a Hashem. Y entonces empezó a dar las gracias por cada cosa que le pasaba. Ahora bien, en uno de los capítulos del libro, en el Jardín de la Fe, aparece mencionada una segulá, una práctica que resulta eficaz para mejorar una cierta situación o que sirve para proteger a una persona de algún daño. Que aquel que haga una hora de hitbodedut, la plegaria personal, todos los días sin falta durante 40 días consecutivos, ciertamente va a obtener su salvación. Y así fue como este comerciante se comprometió a hacer una hora de hitbodedut todos los días durante media hora en su lengua madre, en persa. Y dado que allí mismo también decía que a veces uno ve la salvación, incluso antes de completar los 40 días. Por ejemplo, después de 14 días. Por eso cuando llegó al 14 día, él ya estaba esperando expectante ver algo, pero no pasó nada. El comerciante empezó a confundirse y a entrar en dudas respecto a si debía continuar o no. Pero al final se fortaleció y continuó con la hora de hitbodedut. Llegó al día 26 y todavía nada. 30 días y nada, hasta que llegó el día 39 y entonces recibió una llamada de teléfono de su mamá. Resulta que el comerciante había cerrado el teléfono celular debido a todos los acreedores que lo perseguían y su mamá lo llamó al teléfono de la casa y le dijo que hacía ya varios días que alguien lo buscaba y no lograba comunicarse con él porque el celular estaba apagado. Le contó que ese hombre estaba muy interesado en hacer un negocio con él. Al oír eso, el comerciante le pidió a su mamá que cuando aquel hombre volviera a llamar por teléfono, que le dijera que lo llamara al teléfono de la casa. Esto fue al final del 39. El hombre lo llamó a la casa y empezó a detallarle los planes del negocio que tenía pensado hacer con él. Un negocio multimillonario y extremadamente redituable, que le iba a saldar la mitad de las deudas y lo iba a poner en pie. El comerciante nos contó en la clase. En ese momento sentí tanta vergüenza ante Hashem por no haberle creído que me puso muy triste. Después hizo otros 40 días y vio más milagros y más salvaciones. Después, por tercera vez, hizo nuevamente 40 días. ¿Para qué? Para tener el mérito de llegar a la tierra de Israel y asistir en persona a las clases de emuná. Eso fue lo que contó aquel hombre. En efecto, Hashem escuchó su plegaria y él logró viajar a Israel haciendo escala en Turquía. Una vez en Israel, conoció a un alumno mío que también es de origen persa, que fue quien lo trajo a la clase que doy los jueves en la ciudad de Ashdod. Y allí relató toda esta historia con gran emoción. Este hombre hizo todo lo que estaba a su alcance por llegar a Israel y corrió gran peligro y todo. ¿Para qué?
para venir a la clase de emuná y recibir una bendición. Inmediatamente después volvió a Turquía y de allí a Persia. Cerca de 48 horas consecutivas de viaje y vuelos. Traje a colación esta historia como ejemplo de miles de historias que nos demuestran que la persona que descubre la emuná y empieza a darle las gracias a Hashem por todos sus problemas, deja de tener problemas. Resulta, por lo tanto, que el único problema que tiene la persona es no tener emuná. Esto lo vemos muy claramente en el relato de este hombre, que tenía una infinidad de problemas y en el momento en que se conectó y empezó a transitar el camino de la emuná y la gratitud, empezó a vivir una vida dulce y tranquila. Alguien me preguntó, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Le dije que no necesitamos al Mashiach para nosotros mismos, sino para que se revele el reinado de Hashem. El Mashiach no va a venir a resolvernos los problemas. Al contrario, recién cuando nosotros aprendamos lo que hay que aprender de cada problema, ahí va a poder llegar el Mashiach. Para solucionar los problemas solamente tenemos que aprender a tener emuná. Como dice el refrán, no le cuentes el santo bendito sea que tienes problemas. Diles a tus problemas que tienes el santo bendito sea. Eso es lo que tienes que decirle a tus problemas. Querido problema, tienes que saber que yo cuento con Hashem. Por supuesto que es bueno contarle nuestros problemas al Creador, pero por lo general, cuando uno hace eso, tiende a caer en el lloriqueo y el lamento. Y entonces uno deja de estar conectado con la emuná. Por eso tenemos que invertir el orden. En vez de decirle a Hashem que tienes problemas, dite a ti mismo que tiene Hashem, que Hashem está contigo, que Él es quien dispone todas las circunstancias y que todo es para bien. Y si le das las gracias a Hashem por el problema, la salvación va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Eso es tener emuná. Cuando uno no se asusta de nada y no tiene miedo de nada, solamente sabe que cuenta con Hashem y que cuando hace teshuvá y se arrepiente sinceramente, ora y da las gracias, entonces ve milagros. Cada problema que se le presente, Él lo va a ayudar a resolverlo. Hashem siempre está a su lado. Eso es lo que se llama tener emuná.